Origen de la idea de segunda venida. Algunos confunden la segunda venida de Cristo y el día del Señor, y por ello piensan que es incompatible con el arrebatamiento de la Iglesia. Acompaña esta serie de 3 piezas para entender este importante asunto. El final de todas las cosas. Sabemos que estamos al final del tiempo que Dios ha dado al ser humano para vivir tal y como ha ocurrido hasta el día de hoy. Cuando ese tiempo termine, el Señor Jesús vendrá en gloria y todo ojo lo verá. Este material se centra en ese día, ya que el no entender el contexto de este término lleva a muchos a pensar que como Cristo vendrá visiblemente al final de los 7 años de la gran tribulación, el arrebatamiento de la Iglesia no puede ocurrir al inicio de ese tiempo, puesto que la Biblia habla de segunda venida y no de 3 venidas. Segunda venida. En el contexto cristiano se habla de segunda venida de Cristo. Esa idea de que Cristo viene una segunda vez arranca del texto de Hebreos 9:28 que dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora analicemos el contexto. El libro en donde se habla de una segunda venida es el libro dirigido a los hebreos y por eso se llama Hebreos. Si nos fijamos, todo el contexto de ese libro es dirigido a la mentalidad hebrea, mostrándoles que Jesús es el Mesías prometido. Podríamos decir que el libro de Hebreos es un evangelio para los descendientes biológicos de Abraham. Juan el Bautista dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Mateo nos reporta una afirmación directa del Señor Jesús que dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en Mateo 15:24. Es decir, esa supuesta primera venida en la que Jesús vino a la tierra lo hizo solo y exclusivamente para el pueblo de Israel. De hecho, si nos fijamos en los relatos de los evangelios, veremos que él prácticamente no salió de ese territorio. En aquel tiempo no había medios de comunicación como hoy día y no había fotos, ni vídeos, ni redes sociales o medios de transporte que permitieran a una persona viajar 8 horas en un avión y cambiar de continente. Es decir, seguramente solo el pueblo de Israel, y más precisamente parte de él, se enteró que Jesús andaba entre ellos. Incluso Isaías dice que su apariencia no llamaba especialmente la atención. Es decir, que seguramente pasó por muchas personas que ni siquiera volvieron la cabeza para mirarlo. Solo a los hebreos fue prometido un Mesías, y por ello, en aquel momento, solo el pueblo hebreo esperaba un Mesías. Con todo esto en mente, volvamos a Hebreos 9:28 y fijémonos que dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, vino la primera vez para Israel como cordero expiatorio para redimir al pueblo del pecado, tal como había sido prometido. Fijémonos que al hablar de venir una segunda vez dice sin relación con el pecado. Es decir, que la primera vez que vino para Israel derramó su sangre por el pecado, pero la segunda vez que venga ya no vendrá con relación al pecado, sino con otra función, para salvar a los que le esperan. El Mesías prometido. Pablo explica en detalle cómo el corazón del pueblo hebreo fue endurecido y no reconocieron al Mesías Redentor, eligiendo que lo crucificaran en vez de a Barrabás, el asesino. Además, los que allí estaban incluso dijeron algo terrible. Dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. A lo largo de estos 2000 años desde entonces, el pueblo hebreo ha sufrido muchas situaciones en donde se ve que esta afirmación se ha estado cumpliendo con resultados muy dolorosos. Muchos incluso han desechado a Jehová completamente, llegando a ser terriblemente corruptos en su fe original transmitida por los patriarcas. Pero hay un remanente que, si bien aún con sus creencias afectadas por el Talmud babilónico y la Cábala entre otros, esperan al Mesías prometido con una gran expectación. Para esos vendrá el Mesías una segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan, tal como se relata luego en Apocalipsis 12. En ese momento terrible de mitad de la gran tribulación, el anticristo perseguirá al pueblo de Israel y el Señor los salvará como hizo al sacarlos de Egipto. Entonces muchos creerán y serán salvos. Esos verán venir al Mesías en gloria, rodeado de sus ángeles y en compañía de su esposa, y entenderán que ese era aquel a quien traspasaron.
Llorarán porque entenderán que ese es el Mesías que esperaban y no supieron reconocerlo. Entenderán que por eso Jerusalén y el templo fueron destruidos y el pueblo expulsado con todo el sufrimiento que ello acarreó en estos 2000 años. Así que el término segunda venida se refiere a la segunda vez en la que el Mesías prometido, Jesús, vendrá a la tierra para el pueblo hebreo. Esa expresión, por lo tanto, se aplica a los descendientes biológicos de Abraham y no tiene nada que ver con el resto de la humanidad. Todo ojo lo verá. Hemos visto que Jesús vino para Israel y el resto del mundo de aquella época ni siquiera se enteró. También hemos visto que vendrá una segunda vez para Israel. Pero esta vez dice la Biblia que todo ojo lo verá. El hecho de que toda la humanidad que esté viva en ese momento lo vea no quiere decir que vendrá para la humanidad, sino que viene otra vez para Israel. Solo que dada la posibilidad que existe hoy día de transmitir imágenes y sonido a tiempo real, permitirá que toda la tierra vea su llegada. Además, ese día será especial y de ello hablaremos en el otro material de esta serie. Las varias venidas del Señor a la tierra. Si no lo has visto, recomiendo que consideres un vídeo que habla del hecho de que el Señor Jesús vino físicamente varias veces a la tierra, según relata la Biblia. En nuestro canal de vídeos encontrarás uno que se llama Las venidas de Jesús físicamente a la tierra. Algunos se molestan mucho con esa idea, pero está en la Biblia. Solo hay que leerlo y ese vídeo da indicación de dónde encontrar esas narrativas de su venida física e interacción con sus siervos. El Día del Señor. En el siguiente material de esta serie hablaremos sobre el Día del Señor. Si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestros medios de comunicación para que no te pierdas las publicaciones. Los links están en las referencias a seguir, para Telegram, listado de emails, YouTube u Odyssey. Que el Señor te bendiga.